Vamos a entrevistar ahora sobre un tema completamente diferente al ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, a quien damos la bienvenida a RPP. Muy buenos días, señor ministro. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por el espacio. Buenos días, A- Carlos, a- también y a todos sus oyentes. y a Mónica Delta, naturalmente. Gracias por A estar con Mónica también. nosotros. El día de ayer leí una entrevista con la Premio Nobel de Medicina francesa, Françoise Barré, que dijo que habrán sin duda otras pandemias como la actual a causa del cambio de clima. Explíquenos, por favor, cuál es la conexión entre la vulnerabilidad ante pandemias y el calentamiento global. Por lo general, el calentamiento global, está asociado a una degradación de determinados servicios que los ecosistemas prestan, ¿no? De regulación hídrica, de regulación climática. Hay, por ejemplo, estudios que demuestran que en zonas deforestadas los mosquitos, por ejemplo, que transmiten la malaria son más frecuentes o ocurren con mayor frecuencia que en zonas donde el bosque se mantiene, con lo cual el vector de esa enfermedad va creciendo. Entonces, lo que está diciendo esta médico francesa es que muy probablemente las condiciones para el surgimiento de nuevas pandemias se van a incrementar a partir de condiciones climáticas alteradas. De acuerdo. Ahora bien, hablemos sobre política interna, puesto que ustedes en el ministerio tienen que preparar lo que han llamado una transferencia con transparencia. Explíquenos, por favor, qué lineamientos guían este esfuerzo por transferir, aunque todavía no se puede saber a quién ni cuándo. Sí, eso es un poco complejo, está siendo retador, ¿no? Hoy más temprano escuchaba esta entrevista que hacían Jaime Chincha y Mabel Huerta a una especialista que decía Doctor que probablemente, sí. exactamente, probablemente la proclamación será alrededor del 20 de julio, con lo cual vamos a tener una semana para hacer esta transferencia, ¿no? Lo cual va a complicar sobremanera el poder trasladar toda la información y los datos acerca de lo que se ha podido avanzar en estos 5 años, ¿no? Con énfasis en estos últimos 8 meses y lo que queda pendiente, ¿no? La idea es poder dejar lineamientos claros, ¿no? Parte de eso incluye, por ejemplo, la aprobación de una nueva política nacional del ambiente que cubra los próximos 10 años, ¿no? La anterior o la vigente fue de 2010 al 2020, estamos dejando una nueva que cubriría hasta el 2030, que coincide nos explicará, por favor, lineamientos después de oír los titulares de la media hora. Habrán preguntas de Mónica Delta y de Carlos Villarreal. Seguimos en Ampliación de Noticias, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta. Estamos conversando con el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría. Y lo que quería preguntarle es el tema de los avances. ¿Qué se ha concretado en estos 8 meses de gobierno, a diferencia y qué incluye para la próxima década en términos específicos? Porque cualquier desarrollo que tiene que ver con el crecimiento económico, como bien se ha dicho, tiene que ver con varios sectores, es decir, no es solamente con el sector del Ministerio del Ambiente. O sea, ¿en qué hemos avanzado? Y sí, para que la gente entienda la importancia del mismo también, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, Mónica. A ver, se han podido consolidar algunos de los temas que se habían venido avanzando anteriormente. Recordemos que en el 2018 se aprobó, por ejemplo, una ley marco de cambio climático para mejorar la institucionalidad y la gestión sobre estos temas. Se ha avanzado en algunos temas vinculados a la implementación, en el tema de los compromisos, por ejemplo, del Perú frente a la Convención de Naciones Unidas, que ha aumentado la exigencia de la reducción de niveles de emisión. Se ha activado una comisión de alto nivel que hace que el tema se discuta ahora a nivel de ministros, cosa que antes no ocurría, con lo cual las políticas o las discusiones vinculadas a los temas de cambio climático, vinculados a energía o vinculados a deforestación, vinculados a gestión de residuos sólidos, llegan a la más alta instancia y empiezan a entrar en la discusión de las políticas propias de cada sector, como señalaba usted. O sea, ya no se ve esto como algo y que corre en cuerda paralela, sino que es un elemento, un atributo de la discusión del sector, ¿no? De la competitividad del sector a futuro. Y la decisión es vinculante, evidentemente, si ya está en el más alto nivel.
Así es, ¿no? O sea, lo que se discute ahí se convierte en parte de la política de cada sector, ¿no? En temas de conservación y en temas de ecosistemas, bueno, sin duda lo más destacable es la creación de la Reserva Dorsal de Nazca, ¿no? Que nos ha hecho saltar en alguna medida en términos de representatividad en ecosistemas marinos de ese 0,5% vergonzoso que teníamos a cerca del 8%. Queda todavía tema por delante en ese sentido, la reserva tropical de mar tropical de Grau, ¿no? del mar que está frente a Tumbes, todavía es un pendiente que esperemos que la próxima administración pueda llevarlo adelante, ¿no? Ministro, yo quería insistir justamente en ese punto, porque la protección, la conservación de los ecosistemas es fundamental. ¿Hasta qué nivel se ha llegado, por ejemplo, en la protección de estos recursos naturales que nos brindan, por ejemplo, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, seguridad energética, contribuyen también a la regulación del clima? ¿En qué porcentaje se ha avanzado y qué debería priorizar el próximo gobierno sobre el cuidado de nuestros recursos naturales, que es fundamental? A ver, el Perú, en términos de lo que es protección terrestre, ya ha superado la meta que tenía fijada por Naciones Unidas para octubre del año pasado, que era tener alrededor del 17% del territorio nacional cubierto. Estamos por encima de eso, estamos en un poco más de 18%, y con un nivel de gestión bastante aceptable y bastante competitivo en términos comparativos con otros países de la región. Nuestra deuda estaba por el lado marino. Nos hemos acercado un poco a la meta era llegar o sea, que los países tuviesen 10% de sus ecosistemas marinos protegidos a octubre del 2020. Nosotros estamos ahora en 8%. Todavía nos queda un esfuerzo adicional para llegar a esa meta. Creo que el esfuerzo principal de la gestión entrante debería ir por el lado de consolidar una línea de trabajo que se ha venido impulsando, demostrando que estos espacios protegidos, que las áreas protegidas o los esfuerzos de conservación no son un impedimento para el desarrollo económico, ¿no? Hemos podido aprobar, por ejemplo, un primer plan de gestión del recurso pulpo en una reserva nacional por primera vez, ¿no? O sea, que se puede gestionar de manera sostenible este recurso, respetando la conservación, pero permitiendo también su uso sostenible. Se ha podido firmar, por ejemplo, un acuerdo de conservación entre una empresa privada, el Servicio de Áreas Protegidas, y productores de aguaimanto en la zona de amortiguamiento, en la zona colindante con el Parque Nacional del Manu, que lo que demuestra pues que no hay un impedimento o sea, no hay un conflicto entre conservar y generar oportunidades. Esta historia del aguaimanto es muy interesante, sí, porque ha permitido cortar el conflicto que había con el oso de anteojos que se comía el maíz de las personas y no come el aguaimanto. De acuerdo, muy interesante. Permítame, por favor, para, digamos, asimilar estas informaciones sobre el aguaimanto y el oso de anteojos, hacer una pequeña pausa. Y Ministro nos ha hablado sobre el mar, nos ha hablado sobre la selva, nos ha hablado sobre los glaciares y nos ha hecho comprender por qué el Perú es uno de los países más vulnerables del mundo respecto del calentamiento. Pero no nos ha hablado mucho sobre las ciudades. Y al fin y al cabo 80% de los peruanos vivimos en ella. Y yo quisiera por eso que nos diga una palabra sobre la ciudad Bicentenario, que con un poco de suerte será una de las pocas obras de infraestructura que legarán ustedes como memoria de la conmemoración de nuestros 200 años. Díganos una palabra breve, por favor, sobre esta ciudad Bicentenario que está a punto de aparecer en un desierto. Sí, este es un emprendimiento importante, o sea, es algo bastante ambicioso poder gestionar o poder planificar cerca de 8.000 hectáreas que representan 24 veces la extensión del distrito de Magdalena, por ejemplo, ¿no? O sea, de esa escala estamos hablando, con una mirada multisectorial, ¿no? Que combina las condiciones naturales que tiene esta zona, que es zona de remanente de loma, zonas con quebradas, con cierta vulnerabilidad, y una zona plana que permitiría este desarrollo. Se está previendo un hospital, se está previendo un parque industrial, se está previendo viviendas, o sea, desarrollo urbano ordenado junto con conservación. Uno de los temas que hemos podido lanzar con el Ministerio es el inicio del sembrado de los 2.000 hectáreas
de lo que sería este cinturón verde que permitiría conectar y también separar la zona de desarrollo urbano de Ciudad Bicentenario de la zona que requiere conservación. ¿Dónde está ubicada? Eso está en la zona de Ancón. En Ancón. Justo en la curva para subir hacia el Serpentín. ¿Y eso tiene una proyección de cuál es el periodo de proyección para que quede culminada como...? Eso se está previendo en un periodo de alrededor en unos 15 años se podría ver todo completo. El parque industrial que está siendo conducido por el Ministerio de la Producción junto con Proinversión debería estar ya adjudicado a un desarrollador antes del final de este año. Y ese debería ser el motor que mueva toda la acción alrededor de Ciudad Bicentenario. Genero la actividad productiva y a partir de ahí genero la vivienda y genero las otras actividades que se requieren y no a la inversa como ha sido en muchos casos, ¿no? 3 lustros, se ve lejos. Bueno, muchísimas gracias por darnos esa buena noticia. Esperemos estar en vida cuando se inaugure esa ciudad de más de 100.000 habitantes, una de las pocas que se habrá creado en las últimas décadas para nuestro Bicentenario precisamente. Muchas gracias, ministro del Ambiente, y ojalá que pueda usted y sus 17 colegas hacer una transferencia transparente lo más rápidamente posible. Vamos a hacer una pausa y nos vamos al reino de la no transparencia, es decir, a la isla de Cuba.